En la lujosa casa de Luciano Rodríguez, Viviana enfrentaba los devastadores efectos de una enfermedad que consumía su vitalidad día tras día. Los años de vida bohemia y excesos finalmente le habían cobrado factura, y ahora, su salud estaba debilitada, marcada por una constante sensación de cansancio y malestar. Viviana, una mujer acostumbrada a ser admirada por su belleza y poder, ahora se veía reducida a una sombra de lo que alguna vez fue, una figura frágil que pasaba los días entre la cama y la soledad de su habitación. Luciano, su esposo, un exitoso empresario, estaba completamente absorto en su trabajo, alejado de la vida doméstica y sin tiempo para dedicarse a su esposa. Su ausencia física y emocional en el matrimonio era evidente, pero Viviana no se quejaba. Sabía que él estaba obsesionado con su carrera, y aunque sentía una enorme distancia entre ellos, ya no le interesaba recuperar la atención de Luciano. Aceptaba su soledad con una resignación amarga. Sin embargo, la soledad de Viviana no era su mayor dilema. Su verdadero sufrimiento era la enfermedad, que la mantenía prisionera de un dolor constante y de una angustiante incertidumbre sobre el futuro. El estado de Viviana empeoraba cada día, y preocupado, Luciano decidió contratar a una enfermera privada para que cuidara de ella. Aunque Viviana siempre había sido orgullosa e independiente, aceptó la presencia de la enfermera porque no tenía fuerzas para resistirse a la petición de su esposo. Sin embargo, la idea de depender de alguien para sus necesidades más básicas no le agradaba. Con el tiempo, la enfermera que Luciano contrató, Amanda, comenzó a frecuentar la casa, trayendo consigo un cuidado que Viviana nunca imaginó necesitar. Amanda era una mujer joven, de apariencia serena y amable, con el cabello largo y oscuro que caía suavemente sobre sus hombros. Su mirada era dulce, pero a la vez seria, y Viviana, quien siempre había sido desconfiada por naturaleza, rápidamente notó una calma inusual en ella. Amanda era meticulosa en sus cuidados, y eso no pasó desapercibido. Durante las primeras semanas, Viviana se mantuvo distante, respondiendo con pocas palabras e intentando conservar su independencia, a pesar de su fragilidad. No quería depender de nadie, ni siquiera de una profesional tan dedicada como Amanda. Pero con el paso de los días, algo comenzó a cambiar. Amanda tenía una presencia tranquila, una forma especial de tratar a Viviana que la hacía sentirse, de alguna manera, comprendida. Sin necesidad de muchas palabras, Amanda le demostraba un respeto silencioso por sus limitaciones, tratándola con una paciencia que Viviana nunca esperó recibir de nadie. A pesar de su carácter desconfiado, poco a poco empezó a confiar en ella. Fue en una tarde calurosa de verano, mientras Amanda preparaba un medicamento para Viviana, que algo peculiar sucedió. Mientras acomodaba las almohadas de la enfermera se inclinó ligeramente para ajustar su posición, y en ese momento Viviana notó el brillo de un collar colgando del cuello de Amanda. A simple vista, parecía una joya común, una sencilla pieza de oro, pero había algo en ella que captó la atención de Viviana. Un brillo familiar. No sabía exactamente por qué, pero ese collar le resultaba increíblemente conocido. La memoria de Viviana, muchas veces nublada por la enfermedad, fue invadida de pronto por un recuerdo doloroso, el día en que se despidió de su hija, aún siendo un bebé, en un orfanato. Aquel día, cuando tomó la decisión más difícil de su vida, un pequeño collar de oro fue el último regalo que le dejó antes de entregarla a la institución. El collar había sido un símbolo de amor, pero también de culpa y desesperación, pues Viviana creía que no tenía otra opción más que abandonarla. Nunca imaginó que años después, el destino la pondría frente a la posibilidad de reencontrarse con su hija, aunque fuera de forma indirecta, a través de una mujer que ahora se presentaba como su enfermera. Viviana sintió una ola de ansiedad recorrer su cuerpo. El collar en el cuello de Amanda no era solo un simple accesorio, era la clave para una verdad que había enterrado en su corazón por más de 20 años. ¿Podría ser una coincidencia, o era la vida, de manera cruel e inesperada, dándole la oportunidad de enfrentar el pasado que tanto temía? Viviana se quedó en silencio, tratando de procesar las emociones que la abrumaban. Por un momento, el dolor de su enfermedad pareció insignificante en comparación con la revelación que se formaba en su mente. Esa noche, mientras Amanda preparaba sus medicamentos y Luciano seguía ausente, Viviana no podía dejar de observar el collar en el cuello de la enfermera. La imagen de su hija, aquella niña que abandonó en el orfanato, se apoderó de su mente. Ya no podía concentrarse en nada más, y una angustia sofocante la invadió.
La confusión de sentimientos la llevó a una pregunta inquietante. ¿Sería posible que Amanda fuera, en realidad, su hija? Quiso preguntárselo directamente, pero el miedo y la incertidumbre la paralizaron. Mientras tanto, Luciano seguía con su rutina indiferente, sin darse cuenta del torbellino de emociones que se desataba en el corazón de su esposa. La falta de conexión emocional entre ellos, algo que siempre había existido en su matrimonio, era cada vez más evidente. Luciano tenía sus propias preocupaciones, y para él, la enfermedad de Viviana era solo un problema más entre muchos. No comprendía la profundidad del sufrimiento emocional de su esposa. Había contratado a Amanda solo para asegurarse de que Viviana estuviera bien atendida, sin imaginar la magnitud del secreto que se ocultaba en su propia casa. La enfermera, que antes parecía ser solo una figura profesional y distante, comenzó a mostrar gestos que parecían estar cargados de un significado más profundo. Viviana se sentía observada, pero no era algo que Amanda dijera. Era la forma en que la miraba, la manera en que se acercaba, como si tuviera algo más que revelar. Y fue en ese ambiente de incertidumbre y misterio que Viviana decidió enfrentarla. En una mañana soleada, Viviana llamó a Amanda para hablar. La enfermera se acercó con una sonrisa tranquila, pero Viviana, ya invadida por la angustia, no pudo soportar más el silencio. Le preguntó, de manera directa, sobre el collar. Amanda guardó silencio por un instante, pero pronto comprendió que la mujer frente a ella sabía más de lo que aparentaba. Sin mostrar demasiada emoción, Amanda reveló que el collar, en realidad, pertenecía a su madre biológica, a quien nunca conoció, pero de quien supo la historia de su abandono y adopción. La revelación dejó a Viviana paralizada. Parecía imposible, una realidad que desafiaba toda explicación. La idea de que Amanda fuera su hija jamás había cruzado por su mente. El destino, de una forma cruel, le ponía enfrente lo que más temía, pero al mismo tiempo, le ofrecía la oportunidad de enfrentar la verdad. Aún envuelta en incertidumbre, Viviana sabía una cosa: ese collar era un lazo directo entre el pasado y el presente. Después de aquel enfrentamiento, Amanda le contó que había sido adoptada por una familia generosa, pero que nunca dejó de pensar en su madre biológica. No sabía que se trataba de Viviana, pero un encuentro inesperado con un viejo amigo de la infancia de Luciano, durante la universidad, la llevó hasta su casa. Fue contratada para cuidar de Viviana sin conocer el profundo vínculo que las unía. Viviana, por su parte, quedó devastada por la revelación. Su mente era un torbellino de emociones mientras intentaba comprender cómo el tiempo había guardado tantos secretos y tanto dolor. Pero, al mismo tiempo, sentía un alivio incompleto, la sensación de que finalmente podía enfrentar su pasado. No de la forma en que hubiera querido, pero tal vez de la forma en que debía hacerlo. Viviana no era la madre de la que Amanda podría sentirse orgullosa. No era el reencuentro dulce que alguna vez imaginó. Pero, sin duda, era una oportunidad para recuperar algo que creía perdido. Con su salud ya gravemente deteriorada, Viviana no tuvo mucho tiempo para resolver las complejas emociones que surgieron. Sin embargo, en aquel instante, encontró una silenciosa redención. El destino, de una manera extraña e incomprensible, le había devuelto a su hija. Cuando Luciano regresó de uno de sus tantos compromisos, se encontró con la mirada de Viviana, cargada de emociones contradictorias. No sabía qué estaba pasando, pero sentía que algo había cambiado. La mujer a la que solía ignorar, la esposa que creía conocer, ahora le parecía una completa desconocida. Sin embargo, no tuvo tiempo de reflexionar demasiado al respecto. Fue entonces cuando Viviana le reveló lo que la llevó a abandonar a su hija. En aquel entonces, era muy joven y tenía miedo de ser madre, de la enorme responsabilidad de cuidar a un ser tan pequeño y frágil. Confesó que se arrepentía profundamente de su decisión, pero que temía ser rechazada por Amanda, especialmente ahora que enfrentaba una enfermedad terminal. Por eso, nunca la buscó. No quería causarle más sufrimiento. Amanda no tuvo la oportunidad de despedirse de su madre. Viviana, agotada, se quedó dormida poco después de confesar toda la verdad, y fue en ese estado de descanso que partió. Su muerte no fue un evento trágico, sino la liberación de una mujer que cargó con su propio dolor durante demasiado tiempo. La presencia de Amanda, aunque breve, le dio a Viviana la paz final que de algún modo siempre había anhelado.
La historia de Viviana y Amanda, marcada por el abandono, el dolor y el descubrimiento, terminó con una reflexión sobre lo que realmente importa en la vida. Los recuerdos y los secretos nunca desaparecen, pero el perdón y la aceptación pueden ser más poderosos que cualquier reconciliación idealizada. Luciano, por su parte, quedó con el peso de una verdad que nunca imaginó sobre su esposa, y tal vez, por fin, era momento de reflexionar sobre su ausencia en su propio matrimonio. Amanda, en cambio, no encontró a la madre que buscaba, pero al menos comprendió los motivos que llevaron a Viviana a abandonarla. Perdonarla no sería fácil, pero Amanda estaba dispuesta a concederle ese perdón en su memoria. La verdad sobre los lazos familiares puede ser dolorosa, pero tener la oportunidad de comprenderlos puede, al final, ser liberador. Incluso en los últimos momentos de su vida, Viviana, sin proponérselo, encontró la redención que tanto buscaba, no en sus decisiones, sino en la verdad que finalmente tuvo que enfrentar. Si te gustó, por favor, dale un like y suscríbete al canal. También mira el video que está en tu pantalla en este momento. Gracias amigos.